se puede separar el conocimiento de la Kabbalah en dos áreas. Una área es lo que está relacionado con la expansión de conciencia. Todo el conocimiento que te acerca a la espiritualidad, a tu desarrollo personal, todo conocimiento que te lleva a entender mejor, te permite entender mejor la existencia, que te permite entender mejor el otro, a Dios, a ti. Todo este conocimiento con profundidad de lo que hay afuera y de lo que hay adentro, te conecta con tu esencia espiritual, te conecta con lo divino, cambia completamente tu experiencia de vida. Esto es la Kabbalah que se relaciona con el conocimiento que lleva a la expansión de la conciencia. Cuando estudias el árbol de la vida con detalles y entiendes todas estas dimensiones y subdimensiones de tu ser, logras entender a ti mismo, entender al otro. Cuando entiendes los caminos del alma, la dinámica del espíritu, encarnación, reencarnación, cuando entiendes las energías, energía de juicio, energía de expansión, energía de limitación, y sabes interactuar con esas energías, entiendes cuál es la ingeniería de la energía. Todo este conocimiento es un conocimiento práctico, aplicable, y que te expande tu visión de la realidad y de la dimensión espiritual. Cuanto más entiendes de la dimensión espiritual, entonces más conscientes eres de esta dimensión espiritual. No puedes ser una persona espiritual si dudas de la espiritualidad. Tienes que estar convencido, consciente, pero de manera plena, que hay una realidad espiritual paralela a la nuestra. La medicina tiene que ser holística, porque el cuerpo no es solo. Hay un elemento biológico, pero este elemento biológico está relacionado plenamente con el psicológico, con el mental. Y el psicológico mental tiene una influencia influente del neurológico, del cerebro, de los químicos. Pero, ¿qué es lo que te genera un equilibrio o un desequilibrio a nivel químico, a nivel hormonal? Son tus pensamientos. Y tus pensamientos, así como generan estrés, y el estrés enferma el cuerpo, los pensamientos también pueden curar porque te generan bienestar, te generan paz, y esta paz hace con que tu sistema inmunológico funcione mejor, hace con que tu actitud hacia la vida sea otra. ¿Y cuál es el origen de los pensamientos? Es la conciencia. ¿Qué tipo de persona eres? ¿Cuáles son tus creencias? Esto va a determinar cómo va a funcionar tu cerebro. Esto va a determinar cómo va a funcionar tu psique, hacia dónde se va a inclinar tu psique. Esto va a determinar qué tipo de salud vas a tener. Entonces, al fin llegamos en la conciencia. La conciencia es el núcleo de todo. Entonces, cuanto más consciente eres de la realidad espiritual, cuanto más consciente eres de la naturaleza de la existencia, entonces te preocupas más, te estresas menos y vas a saber trabajar en cada área de tu vida de una manera más equilibrada, más racional, con amor, con motivación. Y esto es el gran propósito de la Kabbalah, darte estas herramientas. Pero esto es lo que tiene que ver con la Kabbalah de conocimiento, con la Kabbalah de expansión. Es la Kabbalah que a mí me fascina. Es la Kabbalah que 3 encarnaciones no alcanza para absorber toda esta información. Y cuanto más conoces, cuanto más sabes, más dulce y agradable es tu experiencia de vida. Te sentís abrazado por Dios. Todo es una risa. Porque ya nada, con el tiempo, nada logra sacarte de tu centro. Tú salís del centro porque tienes que salir, pero nada te obliga a sacar de ahí. Esta es la parte más linda de la Kabbalah. Después hay la Kabbalah, lo que tiene que ver con prácticas externas. Así diría yo. Prácticas externas. ¿Qué son estas prácticas externas? La meditación, qué tipo de meditación haces, técnicas de meditación, la astrología, la numerología, distintos tipos de lecturas y en fin, y otros rituales y prácticas que hoy en día ya prácticamente ya no se conocen o no se hace o
la magia, ¿sí? El que dice que sabe es porque realmente no sabe, y el que sabe realmente no dice, porque hay prácticas que no se puede enseñar si el otro no está preparado, no tiene conciencia suficiente para entender, lidiar con esto. Entonces son herramientas que no funcionan si no hay conciencia. Pero vamos desde el principio, empecemos con la práctica de la meditación. La meditación es una práctica obligatoria, indispensable en el proceso de evolución espiritual, porque la meditación, que en la Kabbalah llamamos de Itbodedut, Itbodedut, de la palabra boded, solo, que es decir, estar solo, estar desconectado de cualquier estímulo externo, de cualquier juicio, estás solo, tú, tus pensamientos, sin juzgar los pensamientos, estar solo, estar en estado de presencia, completamente aquí. Esto es Itbodedut. La meditación es una práctica que haces 5 o 10 minutos por bienestar, para que te sientas en paz, para aliviar el estrés y te vas. Meditación es una filosofía de vida. Tienes que vivir en estado meditativo. Salís del estado meditativo, volvés al estado meditativo. De contemplación, cuando te acostumbras a ver los pensamientos sin juzgarlos, solamente contemplar, sin dar tu opinión, entonces te acostumbras también a ver el mundo externo sin juzgar y sin dar tu opinión. Porque la mayoría de las veces nadie necesita tu opinión y tú tampoco tienes que emitir una opinión. Esto genera overthinking, pensás demasiado y no se puede crecer espiritualmente, no se puede hablar de intuición si estás todo el tiempo con el parloteo de la mente. Entonces la Itbodedut, la meditación, es una herramienta importante. ¿Para qué? Para estar siempre en estado de expansión, de absorción, de recibir Kabbalah, quiere decir recibir Kabbalah, del verbo lekabel en hebreo. Solamente podés recibir si tenés las manos así. Pero si estás ocupado haciendo otras cosas, no vas a recibir nada. La Kabbalah se recibe, la Kabbalah se conecta contigo. Tú no te conectas con la Kabbalah. Puedes hacer cursos, leer libros, ser un gran experto, ir a una universidad de Kabbalah, todo lo que quieras. Si no estás preparado y no tienes un estilo de vida que sea compatible con la Kabbalah, esto va a ser un estudio académico, va a ser un estudio intelectual, no te va a generar nada, no te va a cambiar nada. Tienes que estar con las manos abiertas para recibir. Y esto es todo un proceso. Entonces la meditación te lleva a esto. Ahora, cuando hablamos de meditación, la tradición cabalista, hay técnicas muy profundas de meditar. En la Kabbalah creemos que las letras hebreas tienen cada letra del alfabeto, de las 22 letras del alfabeto hebreo. El hebreo es un idioma sagrado y cada letra tiene su energía, cada letra tiene su significado y las combinaciones de estas letras te pueden conectar. Cuando visualizas estas letras y entiendes el significado, entonces te lleva a una conciencia y esta conciencia te conecta con determinadas energías, con determinados portales cósmicos en distintas áreas, de distintas maneras. Entonces sí existen prácticas de meditación a través de letras, con letras del nombre de Dios, quiere decir letras del nombre de Dios. El infinito, el Ensof, o el Or Ensof, la luz del infinito, tiene 72 nombres. Son 72 nombres que cada nombre representa una virtud, una característica, una dimensión de la luz. Entonces, cuando te conectas con este nombre, te estás conectando con esta dimensión. Hoy es muy común que personas dedican mucho tiempo para entender estas letras, estos nombres, estas combinaciones que se llaman Shemot ve'ijudim, nombres y mezclas, y creen que si van a conocer estos nombres, si van a meditar en estos nombres, o van a tener un cartelito en su casa que diga Mem, Hei, Shim, que es las letras de la energía, de la dimensión de salud, entonces con esto uno va a estar sano. O si vas a tener con tal letra, vas a tener prosperidad. Y si tener, esto no es Kabbalah. Esto no es Kabbalah, esto es magia barata. Esto no tiene nada que ver con Kabbalah. No lidiamos en la Kabbalah así. No estamos tratando de hacer negocios con Dios y hacer trampas. Si conoces estas letras, entonces vas a abrir la canilla de la prosperidad. Si conoces estas letras, te vas a curar de tus enfermedades. Entonces, todo esto es una motivación del ego. ¿Para eso quieres Kabbalah? Para atajos
para cambiar tu vida en relación a todo. Kabbalah es aceptación, Kabbalah es fe, Kabbalah es que estés conectado con las necesidades de tu alma, no con las necesidades del ego, de tu cuerpo. Entonces esto no es el propósito de estas letras. No deberías perder tu tiempo con estas cosas. Primero expandís tu conciencia a lo máximo. Primero trabajas en tu conexión con el Or Ein Sof, a lo máximo. Tu relación con el otro, con el prójimo. Primero trabajas a ti mismo. Y cuando llegues en este estado alto de expansión y que digas lo que dijo el rey David, mi alma está sedenta de ti, yo quiero más. Y ya aprendiste a estar en estado meditativo, con la meditación simple, trascendental, la respiración, con algo simple, ya aprendiste y quieres más. Ahí sí empieza a conectarte con las letras, con las meditaciones. Pero si desde el principio vas a empezar con meditaciones de letras, esto no es real, esto no es real, no es nada, estás perdiendo tu tiempo. Entonces hablamos de meditación y hablamos de los nombres de Dios. Lo que más importa es la expansión de conciencia y lo que llamamos de Dveikut. Este es el trabajo importante. Dveikut es la plena conexión con el divino. Es decir, que ames a Dios. Nos desacostumbramos a hablar de Dios, porque nos acostumbramos con aquel Dios que juzga, que castiga, con características humanas. ¿Se acuerdan? Esto no es Dios de acuerdo con la Kabbalah. Esto es una visión simplista de Dios que desarrollaron las religiones para que las personas puedan conectarse de alguna manera con Dios, porque en la Edad Media era lo único que podían entender, y hoy seguimos con el mismo discurso de la Edad Media. Pero esto no es Dios. Dios es mucho más que esto. Dios es el todo, es la sabiduría infinita que rige el universo. Amar, Dios es la fuente del alma. Amar a Dios. Amas a Dios cuando confías en Dios. Cuando confías en la supervisión divina, cuando te acostumbras, te deslumbras, cómo las cosas se dan en su tiempo, en su ritmo, cuando quieres y actúas bien, obviamente. Y te das cuenta cómo todo este puzzle se va armando y dices, wow, hay una sabiduría por detrás de esto. Te enamoras de Dios. Esto es Dveikut, esto es conexión. Cuanto más conexión con Dios, más tu alma está plena. No va a generar conexión con Dios que veas letras mágicas. De adentro viene esta conexión, no desde afuera. Otra área importante de la Kabbalah, y no quito su importancia, es la astrología, es el conocimiento. La astrología es muy desarrollada, hay una astrología cabalística, es muy desarrollada en la Kabbalah. La idea de que los astros tienen su fuerza y la posición de los astros generan de alguna manera un impacto en la realidad física, y tienes que conocer estas fuerzas. Se puede conocer estas fuerzas, no tienes que, se puede. Pero en realidad, vuelvo a hablar de la conciencia. El que tiene una conciencia expandida, esta conciencia expandida está a la mazal, está sobre la suerte, está sobre la influencia de los astros. Entonces puedes hacer tu mapa astral, puedes entender qué pasa contigo, tu naturaleza, cuáles son tus inclinaciones, puedes saber si es un mes propicio para algo, para la otra cosa, si es un día bueno o menos constructivo para hacer algo, no, con limitaciones, o puedes expandir tu conciencia y estar sobre los astros. Cuando tienes una conciencia expandida y en equilibrio el árbol de la vida y sos muy consciente y muy despierto, los astros ya no tienen poder sobre ti. Entonces, ¿para qué vas a perder tiempo con esto? Tú decides si tu día va a ser productivo o no. Tú decides si vas a ser una persona con tal personalidad o con tal personalidad, porque si aprendes a estar en el centro, tú puedes ir donde quieras. Y si hay algo que está destinado, predestinado, no hay destino, hay una predisposición espiritual, genética, psicológica, lo que sea. A nivel cognitivo puedes cambiar todo esto. Hoy se sabe, gracias a la epigenética, que mismo los genes, si no están en los genes que tú heredaste, si no hay un entorno propicio para que se desarrollen de determinada manera, van a quedar ahí. No es obligatorio, la predisposición no quiere decir, no es un destino obligatorio. La conciencia, sí, tu capacidad cognitiva es lo que va a determinar tu calidad de vida, qué vida vas a tener a nivel físico, a nivel mental, a nivel espiritual. Entonces, la astrología existe y es un área importante en la Kabbalah. Hay fechas importantes, hay lunas importantes, lunas nuevas importantes, lunas llenas importantes, que en estas fechas sí son fechas en que hay una energía más cercana
para algo específico. Hay meses lunares, que son los meses del calendario hebreo, meses lunares que representan ciclos lunares, que son más propicios para algo, y para algo sí, para otro no, que te inclinan acá o allá. Y es importante conocer esto. Pero no es lo más importante. Lo más importante es acá, es la conciencia, que estés sobre. Tu motivación no tiene que ser entender los astros para vivir de acuerdo a los astros. Tu motivación tiene que ser expandir tu conciencia para estar sobre los astros. En el proceso que conozcas un poco, está bien, mal no hace. Hace mal cuando haces depender tu vida y tus decisiones de los astros. Ahí está mal, no confías en ti mismo. Hoy no hago esto porque hoy no es un buen día para hacer. Ahí te estás limitando, estás en el camino opuesto. La espiritualidad es simple. Personas que me preguntan, ¿qué puedo hacer para profundizarme en la Kabbalah? Quiero conocer los secretos. Yo les digo, no lo hagas, no es mi camino. No estoy haciendo un juicio a los que sí lo hacen. Yo digo, no lo hagan. La espiritualidad tiene que ser simple. Gran parte de la Kabbalah es para entender la anatomía divina, es para entender el proceso cosmológico. Tzimtzum Aleph, Tzimtzum Bet, la primera contracción, la segunda contracción, las Bejinot, los estados de descenso de la energía creadora hasta la materia, que se llama Itlabshut, el proceso de vestimenta, o Ishtal Shelut, el descenso de la luz. Son temas hermosos que te hacen entender la naturaleza divina. Pero todo esto es muy poco práctico, en realidad es muy poco práctico. Y esto te puede llevar a una espiritualidad que es teórica, una espiritualidad académica, una espiritualidad de la universidad. Y esto no es espiritualidad, esto es conocimiento sobre la espiritualidad. No alcanza que conozcas la naturaleza divina. Tienes que estar conectado a Dios. Mi abuelita, que no sabía Kabbalah, estaba más conectada a Dios que la mayoría de los líderes religiosos, espirituales que yo conozco, desde una fe simple. Como decimos en hebreo, emunah pshutá, la fe simple. Entonces, no te compliques tanto. Que sepas del árbol de la vida, que sepas cómo relacionar el árbol de la vida o esta estructura que es el árbol a todos los ámbitos de tu vida, que tengas prácticas que te conecten con Dios, sea la oración, sean los salmos, sea la meditación, sea lo que estés acostumbrado, la oración espontánea, que también es una práctica de Hitbodedut, meditación judía, las letras, si te gustan las letras, pero que crees prácticas, que sean prácticas, que te conectes con prácticas, que sea algo espontáneo, no tienes que entender con tantos detalles. La espiritualidad tiene que ser simple, suficiente que te conozcas, suficiente que tengas bien claro la naturaleza de la existencia. Quédate ahí. Si tu alma pide más, le das un poco más de conocimiento. El conocimiento tiene que ir expandiendo tu conciencia de manera paralela. Subís un poquito en conocimiento, tienes que crecer más en la práctica. Si solamente creces en conocimiento y en la práctica quedas ahí, esto es una información que te va a generar juicio. Entonces, recordemos, la espiritualidad tiene que ser algo simple, tiene que ser algo natural, tiene que ser un proceso agradable. No puede ser que Dios creó el mundo, que la sabiduría infinita desarrolló un mundo de una manera que solamente va a encontrar la salud el que conoce las letras mágicas de la salud y todo lo demás no. No es posible que la sabiduría infinita desarrolló un mundo tan perfecto que la única manera de que puedas conectarte con tu más profundo, con tu ser, con tu yo, sea a través de determinado psicodélico. No, hay caminos, hay rituales, claro que hay. Pero hay una espiritualidad que es universal, que aplica para todos, no solo para los que saben los secretos. Y todo esto alcanza el que está dispuesto a lekabel, a recibir. Kabbalah es recibir. Tiene más que ver con tu comportamiento, con tu filosofía, que con el conocimiento de estas informaciones secretas. No caigas en esto. Vivir simple, vivir de manera espiritual, vivir con deseo de crecer, vivir con deseo de autosuperación. No hay mala energía que te pueda hacer daño. No hay nada en el mundo, no hay fuerza, influencia astral que te pueda hacer daño. Nadie puede dañar a una conciencia expandida.